al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Señor, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Abba, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias por tu misericordia y por tu amor, que son nuevas cada mañana. Gracias porque eres un Dios bueno, Señor, que eres un Dios justo. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech de Israel, venimos ante tu presencia, reconociendo que nada somos, que todo está en tus manos, Señor.
Ayúdanos, Abba, a poder cada día estar atento a tu Torá, a tu palabra y a lo que tú tienes en nuestra vida para mostrarnos, Señor. Bendito eres, Baruch Hashem. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, mis hermanos. Shalom, shalom, Fede. Shalom, shalom. Shalom, shalom, hermano. Bien. Shalom, hermano. Shalom para Shalom, todos. shalom. Shalom, shalom. Amén. Shalom y bendición. Hoy tengo aquí atrás a Petra, en Bosra, en Edom. Así es, así es. Maravilloso, Hermoso, hermoso, bonito. hermoso, sí. Bueno, mi hermano, hoy estamos contentos, como todos los cierres de Shabbat, y en las aperturas también estamos muy gozosos, estamos contentos de poder estar atentos al llamado del Eterno, a lo que Él tiene en nuestra vida, como esas ovejas perdidas de la casa de Israel, que obedecemos, que somos obedientes a los mandamientos, cuando Él dice que todo aquel que dice que me ama, pues obedezca a mis mandamientos. Por eso damos gloria y honra a su nombre, y entramos hoy a la parashá número 8, es la parashá Vayislach, que habla de, en el hebreo es la palabra en español, Él envió, en Génesis 32, 4, capítulo 36, 43. Hoy es una parashá interesante como todas, porque en todas los cierres de Shabbat decimos que son interesantes porque no nos cansamos de ver ciertamente la profundidad de lo que cada parashá nos muestra, hermanos, y es un honor realmente estar aquí aprendiendo lo que el Eterno nos enseña, hermanos, pues bastante, es mucho, verás, pues nos tenemos que sentir agradecidos con el Abba Kadosh por mostrarnos tanta información. Mire todos los estudios que tenemos, mire todo lo que el Roe también nos enseña a través de las Haftará, de todo el estudio del hermano José los Salmos, el hermano Jake por los domingos. O sea, estamos, sinceramente estamos completos en el estudio de la Torá, en el estudio de lo que el Eterno quiere para que nosotros vayamos creciendo como verdaderos creyentes en esa emuná, en esa meta, en todo lo que Él ha destinado para que, pues, simplemente también escudriñemos. Como dice el Roe, también es necesario que cada uno, pues, busquemos también y vayamos haciendo como lo hacían los de Berea, que no se quedaban callados, que no se quedaban con lo que el apóstol Pablo les decía, sino que iban investigando y cada quien iba sacando sus conclusiones acerca de lo que él estaba predicando. Y es bueno que lo hagamos, es sano que cada uno estudie, tenga sus devocionales y su estudio de Parashá también es interesante. Por eso esta Parashá Vayislach es un recuento de la vida de Jacob, de todo lo que pasó del capítulo 32 en adelante. Vamos a ver muchos temas interesantes y vamos a empezar. El tema de la Parashá Vayislach, Génesis 32, 4, vemos diferentes temas, hay como unos 6, 7 temas donde vamos a ir estudiando consecutivamente. Para los que no saben, el estudio de la Parashá son estudios semanales de las 54 porciones de la Torá. Se hace en los cierres de Shabbat. Estudiamos un capítulo determinado a otro capítulo también que está establecido desde los tiempos de Yeshua, aún antes. Se estudia a nivel global, a nivel mundial. Toda la casa de Israel estudia estas parashá en el mismo capítulo y en el mismo versículo. Por eso es maravilloso que muchos hermanos estemos en este momento reunidos en el nombre de Mashiach, estudiando estas parashá en los cierres de Hadalá, en los cierres de Shabbat, todas estas cosas que son maravillosas para nuestra vida como creyentes. Entonces vamos a empezar y dice el primer tema, Dios se aparece a Jacob en Betel, en el capítulo 32, 4, después Jacob lucha con el ángel en Peniel,
Después viene la reconciliación entre Jacob y Esaú, la deshonra de Dina, vengada. Dios bendice a Jacob en Betel. Después sigue el capítulo 35 y 16, la muerte de Raquel, los hijos de Jacob, en el capítulo 36, la muerte de Isaac y los descendientes de Esaú, en el capítulo 36, que es donde termina. Y el próximo cierre de Shabbat, el próximo Shabbat, empezamos del versículo 44 en adelante. Shalom, shalom, queridos Ajín, Ajot, Baruch Hashem. En esta parashá, como en todas, el Eterno habla a nuestras vidas y hoy seguiremos aprendiendo de Él, porque como siempre nos dice Roe, nadie tiene la verdad, pues la verdad es el Mashiach. Esto es la verdad, esto es cierto. Todos tienen un pensamiento, cada uno presenta su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pero en realidad al final de todas las cosas la verdad la va a entregar es el Mashiach. Cuando Él venga, él dispondrá de cuáles son los parámetros que se van a hacer y cuáles son las directrices que vamos a llevar el pueblo de Israel. Por eso tenemos que seguir aprendiendo lo que ella destinó, que desde los tiempos de Moisés. Por eso dice en Hechos que Moisés tiene quien le predique en cada sinagogas, en cada cierre de Shabbat, y nosotros lo hacemos por obediencia, obedeciendo lo que dice la Torá. Entonces hoy seguimos en Génesis 32, hablando de la vida de Jacob, el hijo de Isaac, y las situaciones que viven al encontrarse en el camino con el ángel. También está el tema de la reconciliación de esos dos hermanos. Y vemos que Jacob viaja a Sucot, llega a tierra de Siquén y adquiere un terreno cerca de la ciudad y se queda allí establecido. Después sigue el tema donde su hija Dina es secuestrada y se desprende de allí un hecho histórico devastador que pasó en Siquén y que esto lo vamos a ir estudiando también más adelante, el tema de Dina, el secuestro y el príncipe de Siquén. Todos estos son temas muy interesantes que llevan siempre una profundidad, que nos muestra algo, que nos quiere mostrar algo, como en todas las parashá, el Eterno siempre nos habla a través de su palabra. Es bueno que entendamos esto, que no es solamente estudiar, solamente leer las parashá, sino cómo la aplicamos a nuestra vida secular, cómo la aplicamos y cómo el Eterno quiere que nosotros la apliquemos en nuestra vida. Eso es lo interesante. En Génesis 32, 4, dice, vamos a leer, alzando Jacob sus ojos, levantar la vista, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió, dice que dividió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Jacob tenía con 97 años de edad, ya había sido avisado que Esaú venía con 400 hombres para hacer de la guerra, como dice en Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, 400 hombres con él. Entonces ya se puede imaginar cómo estaba Jacob, cómo estaba pues pensativo, nervioso, porque tenía miedo realmente de su hermano, por lo que había sucedido mucho antes con la primogenitura y todas estas cosas que todos conocemos. Y bueno, todo esto pasó y hay que recordarlo. Dice, ya había hecho un plan, ya Jacob había hecho un plan de apaciguamiento de la ira de Saúl y le envió 550 más 30 crías de camellos, que eran aproximadamente 580 animales, en ese apaciguamiento que Jacob hizo para Esaú. Imagínense si no tenía miedo. Entonces dividió en 3 grupos y había orado al Señor con respecto al miedo que tenía de su hermano, y así así podemos mirarlo también cuando David también hizo lo mismo, cuando le confesó a Dios que tiene miedo en el Salmo 64:1. También con la persecución que tenía de Saúl, ¿se acuerdan? Dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, donde no le pedía a Dios que quitara a sus enemigos, sino que quitara el temor que sentía por ellos. Ese mismo temor que sintió David, ese mismo temor que sintió Jacob por su hermano Esaú, cuando le dijeron que venía con 400 hombres. El temor fue solo para dárselo a Dios. Y puso a las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, a Raquel y a José. Los últimos los colocó al final.
Jacob, al igual que su padre Isaac y su madre Rebeca, muestra favoritismos en ese momento, se nota por la disposición y cómo hizo los campamentos, y colocó unos atrás y unos delante, los más importantes los colocó atrás y los menos importantes delante. Entonces dice, muestra favoritismo con sus esposas e hijos, colocándolos de acuerdo al aprecio que tenía de cada uno. Y él pasó delante de ellos, él se fue al frente y se inclinó, postró a tierra sin tocarla 7 veces, hasta que llegó o se acercó a su hermano. Jacob va delante de sus mujeres y niños, todos menores de 14 años. Jacob se inclinó 7 veces, esa inclinarse 7 veces, en señal de humildad, era una forma de saludar a los reyes en esa época. Y ciertamente que Esaú se había convertido realmente en el rey de Edom, en Seir, durante esos 20 años que estuvo Jacob donde Labán, pues él también hizo su imperio, también se convirtió en rey de Edom y tenía mucho poder. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó. Y los dos lloraron y al parecer se arregló todo esto que ellos tenían, toda esta problemática acerca de la primogenitura y todo lo que había sucedido antes. En ese momento al parecer quedó todo sanado, ¿cierto? Y fue contestada la oración de Jacob en Génesis 32:11, cuando le dice al Eterno, líbrame ahora, Elohim de Israel, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre con los hijos. Allí termina ese capítulo 32:4 en una aparente paz entre los hermanos, una aparente paz digo yo, porque en ese momento que se abrazan, Saúl le dice que se quede con él allí, que hay bastante tierra para los dos, pero Jacob decide irse a otro lado, irse por otro lado, lejos de su hermano, porque de pronto él pensaba que podía quedar algo ahí en su corazón y más adelante podían tener problemas nuevamente. Por eso él decide irse a otro lado y separarse de ese lugar. Aquí vemos un momentito, quito esto aquí. Soy yo, no le escucho el hermano Fede. No, no se escucha. No tiene el micrófono desactivado. No se escucha nada. No se escucha. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí se escucha, hermano. Hermano, es que tenía el micrófono desactivado. Listo, que ya. Ahora sí. Ahora sí, gloria al Eterno. Bueno, le venía diciendo, aquí hay un mapa en donde vamos a mirar la ruta que Saúl tenía y la ruta que tenía Jacob. En este punto intermedio, en el río Jacob aquí, él venía de Siquén y Jacob él venía de Harán y paró también en Siquén después. Y se encuentra en este punto intermedio aquí, en donde él llega y se encuentra con el ángel en Peniel, ¿se acuerdan? Y tú tienes la pelea con el ángel, después llega a Sucot, y aquí es donde él determina que va a hacer los campamentos. Pues ya Esaú venía de acá abajo, de Jordania, del sur del Mar Muerto, que queda Petra por acá abajo,
y esta es la ruta que él toma. Dice que se encuentra al sur de Mar Muerto y en Jordania, a unos 200 kilómetros de este encuentro cerca del río Jacob. Ya Esaú, de aquí, de acá hasta acá, había recorrido unos 6 días en camellos. O sea que no era cerca, ciertamente donde estaba Esaú, a donde estaba Jacob, donde se encontraron era lejos. Eran 6 días en camellos, recorrido largo. Y se encontraron ahí en un punto intermedio donde Jacob mandó a decirle que quería encontrarse con él. Y Jacob viene de Siquén, de este punto de Siquén, hasta aquí, cruzan el río, la ribera del Jordán y llegan hasta el punto donde se encuentran los dos hermanos y se abrazan. Y aquí es donde también determinan los campamentos que él hace, los hace en este punto. Y aquí se encuentran y al parecer, hermanos, hay una paz entre esos hermanos que tanto habían peleado y deciden cada uno separarse nuevamente para vivir sus vidas con sus familias, pues realmente tenían mucho ganado y tenían muchas riquezas. Entonces dice, y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Tengo vacas, tengo asnos, tengo ovejas y siervos y siervas, y envío a decírselo a mi señor para hallar gracia en tus ojos, según lo que le mandó a decir a Esaú cuando lo mandó a llamar. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también vino a recibirte, y 400 hombres con él. Fue el momento donde él se preocupó cuando vio que tenía 400 hombres, y tuvo un gran temor y oró al Eterno. Oró para que el Eterno lo guardara en medio de este encuentro, y el Eterno realmente lo respaldó, y al definitivo encontraron una reconciliación entre ellos. Vamos a seguir. Encuentro de Jacob y Esaú. Aquí hay algo interesante que vamos a mirar. En Génesis 32 dice, él se quedó allí esa noche. Entonces escogió entre sus posesiones los siguientes como regalos para Esaú, su hermano. Dice la Torá que él le entregó 200 cabras, 20 carneros, 200 ovejas y 20 corderos, 30 camellas lecheras y sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 potros. ¿Se acuerdan que hablamos ahora? Ya eran como 580 animales. Él se los entregó a sus sirvientes, cada manada de por sí, y dijo a sus sirvientes, crucen delante de mí y mantengan espacio entre cada manada y la próxima. Él instruyó al sirviente al frente, cuando Esaú, mi hermano, se encuentre contigo y te pregunte de quién eres tú, el sirviente, y a dónde vas, y de quién son estos animales, entonces le dirás, ellos pertenecen a tu siervo Jacob y son un regalo que él ha mandado a mi señor Esaú. Y él mismo, Jacob, está justo detrás de nosotros. Él instruyó al primer sirviente, al segundo, al tercero y a todos los que seguían las manadas. Cuando se encuentren con Esaú, hablarán con él de la misma forma y tienen que añadir, y allí justo detrás de nosotros está tu sirviente Jacob. A todos les decía que él estaba detrás, como para ir mermando la rabia, la ira, de pronto que podía tener Esaú en contra de su hermano. Porque él dijo, yo lo apaciguaré primero con los regalos que van delante de su presencia, y después de eso yo mismo veré su rostro y quizá él sea amistoso hacia mí. Así que el regalo cruzó delante de él y él mismo se quedó esa noche en el campamento. Fueron 3 caravanas con regalos diferentes para apaciguar, decía él y pensaba él, para apaciguar la ira y la rabia que tenía Jacob, que tenía Esaú. Dice, cultura de los regalos y significado. Estos regalos que le estaba haciendo Jacob a Esaú tenían un significado, hermano. Esta cultura de los regalos no era enviarle los regalos por enviarlos, porque tenía miedo, realmente sí, pero también tenía otra profundidad el tema de los regalos. En aquella cultura uno nunca aceptaba un regalo de un enemigo, solo de un amigo. Los regalos solo se hacían entre amigos.
no había posibilidad de que un enemigo te podía enviar un regalo, porque ya era algo que no era usual. Entonces, por eso, el aceptar el regalo era aceptar la amistad realmente en el Medio Oriente. Y en el Medio Oriente hay toda una cultura en relación con los regalos. Se dan regalos principalmente por dos razones. Pues ya podemos mirar con respecto al versículo de la paracha que hay unos regalos de reconocimiento, que son los obsequios que se dan porque uno debe algo. Esto aplica también a los regalos para alguien que se considera como superior, reconociendo lo que ha hecho. Son regalos de reconocimiento. Y están los regalos de compromiso, que son obsequios cuyo objetivo es obtener un favor a cambio. Los regalos de compromiso son obsequios cuyo objetivo es obtener un favor a cambio. Esto es como un tipo de pago anticipado a la compra de un favor. Sabiendo esto, podemos entender la pregunta de Saúl cuando él le dice, ¿por qué me está mandando tantos regalos? ¿Cierto? Entonces él le estaba preguntando cuál era la intención de Jacob al enviarle tantos regalos. Decía, ¿por qué Jacob me envía tantos regalos? Pero ya él sabía el tema de los regalos de reconocimiento y los regalos de compromiso, ¿cierto? Pero él quería que él se lo dijera personalmente. Entonces él le estaba preguntando cuál era la intención de Jacob al enviarle tantos regalos en lugar de ver a un enemigo. Jacob pudo ver a Dios en su hermano, a pesar de la vida de Saúl. No se fijó en la maldad que había en él, sino en lo divino que todavía quedaba en él, en Esaú. Esaú no quería comprometerse con Jacob y por eso le dijo que él tenía suficiente y no necesitaba nada. Esas fueron las palabras que él le dijo. Yo tengo suficiente, yo no necesito más nada de ti. Todavía existía la rencilla, todavía tenía ese orgullo ahí por el problema que habían tenido. Entonces, pero Jacob le explicó que los regalos eran de reconocimiento y no eran de compromiso. Él le estaba reconociendo que le debía algo a él, ¿cierto? Por lo que había pasado también en el tema de la primogenitura, que él se sentía que había que reconocerle esto, había que reconocerle muchas cosas, pero el punto que estaba realmente viéndose ahí era que tenía miedo. Él le dice que era un regalo de reconocimiento, pero a la vez tenía también miedo. Y sabía que tenía que hacerlo con algo para poder aflojar de pronto, para poder quitar un poquito, mitigar la ira que tenía Esaú. Entonces, suficiente tengo yo, dice Esaú, todo lo que hay aquí es mío. Esas fueron las palabras que él le dijo. Pero hay un versículo en 1 Timoteo 6:6 que nos dice que, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Como cuando se habló que el menor servirá al mayor, podríamos pensar que cuando Esaú dijo, bueno, yo tengo bastante, yo tengo bastantes propiedades, tengo bastantes ganados, yo no necesito que tú me mandes, más regalos, como está en Génesis 33:9. Entonces, en hebreo, la palabra para decir tengo bastante es la palabra rab, que también significa mucho, significa bastante, que implica abundancia. Pero siempre hay un espacio para más. Dice, en contraste con la haftará que esta mañana miramos, y como respuesta de Jacob, que dijo que tenía mucho, la palabra que traduce igual que en hebreo es kol, que también tiene muy parecido con el tema implica de la abundancia, del abundante, que significa todo, que significa la plenitud, ¿cierto? Y para aclarar acerca del abundante, esto implica que Jacob le estaba diciendo que él tenía todo lo que él necesitaba, ¿cierto? Lo que en ese término podemos mirar no la parte cuantitativa de lo que se cuenta, sino no la cualitativa, sino la cuantitativa. Jacob tenía en ese momento, tenía la familia y tenía el Eterno del lado de él. Eso es lo que él quería que Esaú entendiera, que esa abundancia que él tenía, esa abundancia que él decía también, que yo también tengo abundancia, pues yo tengo col,
tengo toda la plenitud, tengo toda la abundancia que el Eterno me da, que el Eterno, el Dios de Israel me ha entregado. Esa es la diferencia que tenían en ese tema de las abundancias que ahí se habla, cuando vemos que dice que el mayor servirá al menor. Entonces, hay una diferencia, como el ruego decía esta mañana, si hay una diferencia en el tema de la abundancia. ¿Por qué? Porque Jacob tenía la abundancia, o tenía la palabra en hebreo que es kol, que se refiere es a lo que llena, a lo que nos llena de eterno, a lo que Yeshua nos llena en nuestra vida. Entonces, dice, por lo tanto, no necesita más. Yeshua es el abundante, que habla aquí en este pasaje. La abundancia que necesita nuestro corazón para seguir viviendo, hermanos. Esta es la abundancia que vemos en este capítulo. Ya sigue el capítulo 34, que viene el pasaje donde se habla de la deshonra de Dina, en el capítulo 34:1. Todos sabemos que Dina era la hija de Jacob, la única hija hembra, bueno, la hija de Jacob. Y dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Hamor Ebeo, el príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella, y habló Siquén a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a nuestra hija. Yo ruego que se la deis por mujer y emparentar con nosotros, darnos vuestras hijas y tomad todo y tomad vosotros las nuestras. Entonces, imagínense este pasaje. La única hija de Jacob, la consentida de la familia, una joven que según el Midrash tenía más o menos 14 años, 15 años, esa es la edad de Dina. Y eso ocurrió en el año 1900 antes de Cristo. Ella, la joven, salió a reconocer el terreno y la ciudad de Siquén. Y en ese reconocimiento diario, porque es un reconocimiento diario, no que pasó en un solo día y pasó esto, no, yo imagino que ella estaba en esa ciudad y fue saliendo poquito a poquito. Salía un día, salía el otro día, así, y iba visitando, iba saliendo y la iban viendo, ¿cierto? En ese reconocimiento diario de Siquén, de esa ciudad, dice que Siquén amancilló a Dina. Para esta palabra amancillar se utiliza la palabra tame, que es el Strong H2930, que traduce moralmente contaminado, que traduce corromper, que traduce o seducir. Por eso, cuando vemos que dice que Siquén amancilló a Dina, que es el meollo de esta situación que llevó a tantos muertos, porque hubo ciertamente una mortandad grande por este hecho de Dina. Podemos mirar, analizando lo que dice la Torá con el Strong y con todas las palabras hebreas, que pues eso es lo que nos ayuda a identificar más la historia de la Torá. Pues lo que podemos mirar aquí es que en el momento que ella se deja seducir, que si quien la seduce, la mancilla, se puede decir que ella fue apartada de su sincera fidelidad al Eterno. O sea, quiere decir, él la vio, la enamoró, la sedujo y cambió su pensamiento de lo que ella tenía acerca del Dios de Israel. Que eso fue lo que pasó en ese capítulo. Porque cuando miramos que arriba, cuando dice que él la vio y la tomó y se acostó con ella y la deshonró,
no es la misma palabra Tame que aparece en el Strong 2930, es otra palabra. Pero cuando dice que la mancilló a Dina, ya vemos que la mancilló se utiliza para decir que está moralmente contaminada. O sea, cambió su forma de pensar acerca de lo que el Eterno y lo que Jacob le había enseñado a su hija toda la vida. Pues eso fue lo grave que sucedió aquí. No tanto fue el hecho de que Siquén la había violado y porque él al final del cabo él dijo, yo me caso con ella. Dice la Torah que él dice que él la amó, se enamoró de la joven. Entonces, el hecho no era que se hubiera enamorado, sino el hecho fue que cambió el pensamiento que la joven tenía acerca de la fidelidad del Eterno hacia su vida, lo que le había enseñado su papá y su abuelo. Y eso fue lo que no soportó, lo que no pudieron soportar la familia de Jacob. Por otro lado, en Midrash, también en la ley oral rabínica, también nos habla que toda esta cosa también se pudo llevar a cabo por la vestimenta que utilizaba Dina en las salidas a diario en Siquén, que no era la apropiada, o sea, que no se vestía apropiadamente cuando salía a la calle a recorrer esa ciudad. Por al parecer se vestía muy sensual y llamaba mucho la atención de los hombres de Siquén, llegando a la difícil decisión de accederla por la fuerza, porque dice la palabra que fue violada. Por la fuerza, él la violó a la fuerza y la hizo de él. ¿Cierto? Y por esta situación, hermano, por esta situación de violación, por esta situación de accederla, hubo una mortandad inmensa en Siquén, porque cuando llegaron los hermanos de Dina, ellos tomaron represalias realmente y colocan una determinación un poco salomónica para los dos pueblos. ¿Cuál fue la determinación que tomaron ellos? Ellos dijeron, no, nosotros no podemos aceptar el hecho de que nuestra hermana haya sido amancillada o haya sido deshonrada, pero para nosotros poder aceptar esto, es necesario que los hombres que están en Siquén se circunciden y así poder nosotros también poder hacer parte de ese pueblo y poder también adoptar las costumbres de ustedes. Dentro de todas estas cosas también estaba algo que ellos sabían, que la tribu Jacob era un hombre muy rico, que tenía muchas propiedades, mucho ganado, tenía muchas cosas. Ellos sabían que el hecho de ellos poder juntarse con la familia de Jacob, pues iban a ser también, iban a compartir la riqueza que Jacob también tenía. Y eso fue, ellos pensaron que podían hacer un buen negocio allí, juntándose con las hijas de la familia de Jacob y que ellos también podían casarse con ellos. Pero pasó algo inusual y el tema de la circuncisión fue utilizado para la venganza realmente de Dina. Dice, era un tema de la circuncisión, fue un tema que resultó creíble para ellos y ellos deciden circuncidarse y lo hacen y todos se circuncidan, todos los hombres, la mayoría de los hombres se circuncidan en ese momento y es cuando ellos quedan débiles en la circuncisión, en la recuperación. Imagínense, todos los hombres circuncidados. ¿Quién defendía la ciudad? ¿Quién defendía a las mujeres? Y en ese momento son atacados y son muertos la mayoría de los hombres de Siquén. Por eso digo que fue algo devastador, una mortandad terrible, que tocó a Jacob moverse de ese lugar, irse de allí, por la mortandad que hubo tan grande, por este acto de amancillamiento o este acto de deshonra por la hija de Jacob. Imagínense, todas estas cosas que pasaron. Y muchos dirán, pero no entiendo por qué tomar la determinación de matar a todo el mundo si el que había cometido el error había sido uno solo, el príncipe. Muchos pensaremos, yo hubiera matado al príncipe, hubiéramos eliminado a la familia
del príncipe que la deshonró. Pero no, tomaron la determinación de matar a todo el mundo. Yo pienso que dentro de esa decisión, que sabemos que no estaba Jacob ahí, porque Jacob no tomó la determinación de hacer eso, porque sabía que no estaba bien, pero sus hijos procedieron en venganza por su hermana, y él simplemente decidió y tomó la determinación de que cuando ya habían hecho las cosas, pues irse de ese lugar. Fue cuando él toma la determinación y se dirige a otro lugar en Betel, donde construye un altar al Eterno y recibe la promesa del Eterno hecha a sus padres, donde iba a ser entregado la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, una promesa que se le había hecho desde Abraham. Luego en ese lugar, ahí en Siquem muere su esposa al dar a luz a Benjamín, y es enterrada allí en ese lugar llamado y denominado Hebrón. Eso está en Génesis 35 y 16, hermanos, para que todos lo busquen y lo miren. Esta es una historia maravillosa, una historia tremenda de algo que sucedió y lo que era valorado, ciertamente, la virginidad y aún no tanto la virginidad, sino lo que se podría corromper, o lo que sería el apartar de la fidelidad hacia el Eterno de una persona. Y yo pienso también que además del tema de que ella fue apartada de su sincera fidelidad al Eterno, de sus costumbres, de lo que ella tenía arraigado por su papá, pienso también que el nombre de Jacob también fue puesto por el piso, pues no fue respetado. Su honra como un hombre cabeza de hogar allí en ese sitio, como ese hombre que había llegado a ese lugar con mucho dinero, con mucha honra, y no tuvo el joven la determinación de saber que tenía que respetar, por lo menos. Y eso fue lo que pasó ahí. Vamos a seguir. Entonces, en ese lugar de Siquén, que es el lugar que vemos aquí en la foto, es la antigua Siquén, Tel Balatá, la antigua Siquén. Dice, Jacob levantó un campamento frente a Siquén a su regreso de Padarán y compró algo de terreno en aquel lugar, según Génesis 33, 18, 34, 31, por orden de Dios. Jacob partió de Siquén, que en el futuro sería una de las 6 ciudades de refugio. Esta ciudad de Siquén, cuando estamos más adelante en el desierto del Sinaí, es una de las 6 ciudades de refugio. ¿Se acuerda que eso lo estudiamos una vez? Las 6 ciudades de refugio donde iban esa gente que tenía procesos, que eran contra los inocentes, o que podían encontrar un juicio justo, en donde vivían los levitas, y ahí se quedaba esa persona y era custodiada por ellos, y no se le podía hacer nada dentro de las ciudades de refugio. Siquén era una ciudad de refugio más adelante. Pero antes, dice que cuando partió de Siquén, antes tomó todos los dioses extranjeros y aretes que poseía su casa y los enterró debajo del árbol grande que estaba cerca de Siquén. Me imagino que eran todos estos aretes y todas estas cosas que traían sus esposas de allá, ¿cierto? Que venían de Labán. Tenían todas estas cosas todavía y decidieron, a raíz del pacto que hizo con el Eterno, decidieron entregar todas las cosas, todo lo que era con respecto a dioses paganos, y los enterró debajo de un árbol grande que estaba cerca de Siquén. Esto está en Génesis 35, 1, 4. Posteriormente, los hijos de Jacob apacentaron su rebaño cerca de la ciudad